Mi nombre es Maribel y vengo de Colombia. Okay. Bueno, yo vengo de Costa Rica, de la provincia de Cartago, muy cerca a la capital, y llegué a EARTH porque empecé a estudiar una carrera relacionada con la agricultura, pero sentía que me hacía falta esa parte práctica. Y EARTH me pareció como la mejor alternativa donde iba a encontrar las herramientas que quería para desarrollarme como profesional. Yo vengo de Colombia, de un municipio que se llama Turmequé. Llegué a él básicamente porque estuve 3 años relacionada con proyectos de desarrollo rural y a través de una ONG encontré información de la universidad y apliqué como respuesta a esa vocación que ya tenía. Maribel lo complementa. Okay. Bueno, nosotras desde que estábamos en tercer año sabíamos que queríamos hacer un proyecto de graduación enfocado en algo social. Nuestra idea era hacer algo que sirviera, que le sirviera a alguien. Entonces, bueno, logramos contactar con una comunidad con muchas necesidades. Este es una comunidad multicultural donde viven personas de etnias indígenas de Panamá, viven nicaragüenses, costarricenses y panameños. Y nosotros, bueno, llegamos a hacer la visita de reconocimiento y vimos que había muchísimos problemas, así en la parte técnica, en la parte empresarial, en la parte de agricultura, pero más allá de eso dijimos, ok, nosotros no vamos a ganar nada empezando con un proyecto, enseñándoles cómo sembrar, si las personas en la comunidad no se sienten como parte de una comunidad, no se sienten identificados. Entonces de ahí nosotros decidimos que nuestro proyecto de graduación iba a estar enfocado en darles un fortalecimiento social y organizacional, de manera que ellos se pudieran sentir como capaces de generar proyectos y se sintieran empoderados en la misma, o sea, ser parte de una comunidad. Bueno, las metodologías de las que ya hablé prácticamente son metodologías participativas. Lo que buscan es que sean más las personas las protagonistas del mismo proyecto. Nuestro papel era ser facilitadores en el proceso que ellos mismos querían lograr. Entonces, bueno, fue un proceso largo, pero gracias a Dios se logró concretar los objetivos que ellos querían. Se partió de un diagnóstico, ellos planteaban sus necesidades y eso lo transformaban en objetivos. Una vez tenían esos objetivos, se plantearon algunos proyectos, algunas metodologías para alcanzarlos y nuestro papel básicamente era decir, ok, lo sabemos hacer, no lo saben hacer, necesitan capacitación, necesitan contactos, cómo van a hacer para lograr esos objetivos y facilitarles en cierta manera que ellos lograsen lo que querían buscar. Bueno, para mencionarles, la verdad que al inicio nosotras no creíamos que iba a tener un impacto tan grande. Fue como empezar una práctica académica, pero al llegar a una comunidad donde no había como un sentido, no había una alegría, donde la gente vivía el día a día nada más, y ahora al final, cuando nuestra última visita, que tuvimos la oportunidad igual de compartir con la gente y escucharles decir que antes de que nosotras llegáramos, ellos se veían como una hoja en el piso que estaba caída y que cuando nosotras llegamos les ayudamos a elevarse y a encender esa chispa de adentro. Eso, bueno, creo que ha sido uno de los principales impactos que nosotros hemos tenido y a partir de ahí lo que queremos es darle continuidad al proyecto, de forma de que, bueno, empezamos el proceso de empoderamiento, ¿verdad? Empezamos a ayudarles a que ellos mismos se creyeran capaces de generar cambios. Ahora la idea es continuar. ¿Cómo? Ellos tienen muchas problemáticas a nivel social porque no tienen acceso a agua potable, muchos no tienen electricidad, no tienen acceso a educación, de hecho es una población con un nivel de analfabetismo muy grande, no tienen acceso a servicios de salud por su condición migratoria, entonces la idea es poderlos ayudar en este proceso. Sí, en realidad son muchos proyectos los que ellos ahorita tienen planteado, entonces la idea es que nosotros les podamos seguir acompañando para que ellos sigan enfrentando esas dificultades, sobrellevándolas y bueno, ¿por qué no en algún momento puedan llegar a superarlas? Bueno, además, curiosamente, los mismos líderes han comentado de esto, de las metodologías que nosotros hemos empleado y en enero nos esperan 3 comunidades para que lleguemos a emprender un proyecto o procesos similares a los que ellos han logrado encaminar.
Entonces, bueno, es un proyecto que tenemos hasta el momento a corto plazo, poder seguir dando acompañamiento a esta comunidad en la que empezamos y poder empezar a trabajar con otras comunidades que de igual manera lo estén necesitando, porque en realidad es una necesidad, ¿no? Son muchas comunidades que viven en estados de pobreza, que no tienen el acceso a los servicios, que las entidades de desarrollo, por así llamarlo, no están siendo lo suficientemente eficaces y llegan a tener situaciones de exclusión social. Entonces la idea es que de una u otra manera nosotros podamos empezar a mirar en ese ámbito y poder lograr de que la misma gente, las mismas comunidades busquen el desarrollo de ellos mismos. Pues creo que al ser una casa tan multicultural, una de las mayores lecciones de vida es primero aprovechar cada momento y cada espacio y ser de mente abierta para poder conocer los diferentes entornos, conocer a las diferentes personas y aprender de cada una de ellas. Creo que eso es una de las oportunidades más bellas que la universidad te puede dar al encontrarte con gente de tan diferentes países y con tantas historias que contar, así que aprovechar eso, ser de mente abierta para escuchar y aprender de todo. Bueno, en mi caso igual, la convivencia aquí con personas tan diferentes, culturas tan distintas, te llevan a que vos respetes esas diferencias, las admires y en muchos casos puedas comprender las cosas que suelen pasar, inclusive acá puedes llegar a decir, ok, en cierto lugar las cosas están así, pueden ser, ¿por qué? Porque venía desde su historia, desde su cultura y eso los lleva a, no sé, el hecho de poder ponerte de repente en los zapatos del otro y decir, ok, esa situación que está viviendo tiene un porqué y vos poder comprender todo eso y decir, ok, todo tiene un sentido desde dónde venimos y hacia dónde vamos, todo tiene un sentido. Creo que al exponerte en diferentes entornos, lo mismo que venimos hablando, conocer diferentes personas, te vuelve una persona más sensible y también te siembra como esa semilla dentro, esa semilla de cambio. Sabes que donde sea que vayas vas a ir a hacer un impacto positivo, algo diferente. Eso es como una de las cosas que más impactado me ha tenido con la arte. Bueno, no sé, en mi caso es como el lograr verte parte de un mundo, ¿verdad? Y que dentro de ese mundo, independientemente de donde estés, puedes aportar algo a la sensibilidad o al desarrollo sostenible, por así llamarlo, de cualquier parte, que independientemente de dónde vienes y hacia dónde vas o dónde estés, puedes hacer una diferencia y puedes ayudar a alguien que lo necesite. Que sean personas con iniciativa, que no se queden solamente con lo que se les puede ofrecer, sino que tengan ese espíritu de iniciativa y aprovechen al máximo la universidad. Bueno, que se enamoren de la carrera, que amen lo que hagan y que siempre traten de dejar lo mejor de sí en cualquier cosa. Listo. Bueno, a mí hay una que me marcó mucho y creo que a Karina también, y fue una vez que estábamos en la comunidad. Había un problema que ellos no se entendían y estaban peleando por un terreno que alguien lo había donado para la construcción de un área de juego para niños. Pero digamos, el grupo de pobladores que llegaron a arreglar el terreno se pasaron más allá de las fronteras, por así llamarlo, que el señor había dispuesto. Entonces eso llevó a que llevaran un conflicto y cuando se llegó a construir eso, el señor estaba muy enojado y decía que él solamente dejaba un pedacito muy pequeño, que lo demás no le hablaran porque le habían dañado sus matitas y bueno, independientemente de eso, seguimos trabajando, se construyó todo, trabajamos más de 8 horas probablemente, y bueno, fue un fin de semana duro, pero se logró dejar la construcción del área de juegos. Cuando finalizó, el señor estuvo pendiente de eso, seguía poniendo cara de enojado, pero ya al final del domingo o del lunes se acercó y se disculpó y dijo,
yo soy hijo de Dios, yo soy un ser humano, reconozco que me equivoco, disculpen por el tono, discúlpenme, me equivoqué, eso no debió haberse llevado de esa manera, pero gracias por haber venido y por haber llevado a cabo el proyecto. Eso fue y lo dijo así como hasta con lágrimas en sus ojos y todo, y fue grandioso.